buenos días, mi nombre es Andrea Carolina Vaca Quiñones y el día de hoy, en compañía de mi grupo de trabajo Marilyn Navarro, Lady Botello y Kaylee Sarabia, abordaremos el tema de la descripción de puestos de trabajo y todo lo que este conlleva. Es así como hablaremos acerca de su definición, la diferencia entre cargo y puesto, los elementos, beneficios, un concepto muy importante que es el currículum vitae, las etapas y los métodos que comparten tanto el análisis de puestos como la descripción. Para entrar en contexto, es muy importante decir que una de las actividades clave en los procesos internos de una organización es la descripción de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque es fundamental que antes de iniciar la búsqueda del candidato ideal para la vacante, se tengan correctamente identificadas las responsabilidades, las competencias y todas las características que se requieren para poder desempeñar el puesto de trabajo. Si bien es cierto, algunas posiciones laborales ya tienen sus funciones muy bien definidas, como es el caso de un consultor de ventas, pero no en todos los casos ocurre igual. Es por esto que es muy importante que la empresa tenga supremamente definidas todas las funciones, los requisitos y las actividades del puesto para que a la hora de encontrar a la persona idónea, pues pueda desarrollar de manera eficiente todas sus actividades. Con lo dicho anteriormente, podemos deducir que contar con una buena descripción de puestos de trabajo es supremamente importante tanto para las empresas como para los colaboradores. Para las empresas, porque les permite atraer todo el personal calificado e idóneo para ocupar el puesto de trabajo. Y para los colaboradores, porque les permite atraer todo el personal calificado e idóneo para ocupar el puesto de trabajo. Y para los colaboradores, porque les permite tener claridad acerca de lo que la empresa espera de ellos, es decir, nos permite tener todo el conocimiento, toda la información de las expectativas que la empresa tiene hacia las personas que están aspirando a un cargo. Buenos días, el tema que les vengo a hablar es sobre qué es la descripción del trabajo. Esta es una herramienta utilizada en el área de recursos humanos que consiste en definir las funciones y las responsabilidades que conforman cada uno de los puestos laborales incluidos en la estructura organizacional, detallando la misión y el objetivo que cumple de acuerdo a la estrategia de la compañía. También se incluye la descripción de las habilidades, de las aptitudes que deben tener las personas que ocupan el puesto. Contar con una buena descripción del puesto de trabajo en la organización es muy útil tanto para la empresa como para los colaboradores y de igual manera para las personas que son candidatas a ocupar este puesto. Esto te permite atraer talento calificado de acuerdo a las necesidades de la organización, mientras que para los colaboradores les brinda claridad. El siguiente tema es sobre la diferencia entre cargo y puesto. Estas palabras de cargo y puesto suelen emplearse indistintamente, sin embargo hay claras diferencias entre ambos términos. Cargo se refiere a una misión o desigualdad especial dentro de la estructura de la organización y puesto el alude de la ocupación que consiste en una serie de tareas agrupadas a una unidad de trabajo que debe ser desempeñada por una sola persona. De realizar descripción de puestos. Las aportaciones que brinda esta práctica se traducen en beneficios tanto para la empresa como para el colaborador. A continuación te compartiré qué consideramos más relevante. Sirve guía para el reclutamiento y selección de personal de manera más efectiva. Es referente para la designación de remuneraciones al conocer las responsabilidades y cargos de trabajo que tiene cada puesto de trabajo. Da claridad al colaborador para desempeñar las funciones al saber las expectativas que tiene de su trabajo. Funciona como base para medir el desempeño del colaborador de forma objetiva y transparente. Identifica los requerimientos de capacitación y aprendizaje que puede requerir la persona en su puesto de trabajo.
Ayuda a contar con una estructura organizacional clara y definida. De esta manera se evita tener superposiciones entre distintos cargos, es decir, enfocar los esfuerzos de manera más efectiva. Es una herramienta importante como complemento de la implementación de los planes de sucesión de la empresa. Sirve para el funcionamiento del diseño de los planes de compensaciones e incentivos de los empleados. Las descripciones de puestos de trabajo son esenciales para la correcta gestión del talento humano, ya que ayudan a maximizar el potencial de productividad del mismo. Una correcta definición de las tareas y responsabilidades, así como las de los comportamientos de presentar cada una según su puesto de trabajo. También se cuenta con un equipo de trabajo adecuado y de acuerdo a las necesidades se podrán aportar el valor para la consecución de los objetivos de la empresa. Su sector del software del capital humano ofrece a través de su módulo de reclutamiento y selección de herramientas una atracción y selección del talento humano para que sea más efectivo y así acordar a los requerimientos de la compañía. El siguiente tema es sobre los elementos de la descripción del puesto de trabajo. Por lo general, estos son algunos de los datos que incluyen en una descripción de puesto. Si existen características especiales que la empresa requiera, se puede agregar al documento. Mientras más específico sea el mismo, más efectivo será para encontrar la persona idónea para el puesto. Estos elementos son 11. El primero es la identificación del puesto. En estos datos son muy específicos, son como el título, el departamento, etc. Los objetivos del puesto es definir de manera concreta y clara los resultados que se esperan y el ser del puesto. El organigrama de la ubicación del puesto es donde se presenta de forma gráfica la ubicación del puesto. La finalidad del puesto. Esto es donde se describen las finalidades que busca el puesto como acciones, procedimientos. Las principales actividades periódicas. Aquí se fundamenta en las acciones diarias del puesto. Relaciones claves internas y externas. Se presentan las siguientes preguntas: ¿cómo, con qué y para qué? Referente al producto o el servicio. La toma de decisiones se describe a nivel de las decisiones, si tiene responsabilidad total o comparte, y si lo comparte, con quién lo hace. Indicadores de claves de desempeño son matrices que determinan el alcance de los logros de los resultados esperados. Promoción interna es en el caso de que el puesto puede ser ocupado de algún personal de la empresa, debe ser escrito aquí. Buenos días, a mí me correspondió hablarles sobre el currículum vitae y su abreviatura es la C y la B. Es un historial de formación profesional y de experiencia que facilita la presentación de tu trayectoria profesional de una manera atractiva y que funciona como herramienta de tu publicidad. Existen distintas formas de presentarlo, pero su nivel de inclusión son los datos personales, la formación académica, la experiencia laboral de las publicaciones y otros niveles de interés como pueden ser los idiomas, las habilidades o competencias que siempre van relacionados con el puesto al que va a optar. Bueno, existen algunos puntos para el currículum vitae, que son: el primero, por dónde empezar para describir las funciones en el currículo. Lo primero de todo, hay que hacer un ejercicio de recopilación de información y tareas que has realizado en cada una de tus experiencias profesionales. Segundo, orden y jerarquía de las funciones en el currículo. No todas las funciones que realizamos en tu trabajo tienen la misma importancia.
Hay funciones más relevantes y funciones más básicas. Se trata de que identifiques las funciones principales y las secundarias. Te voy a poner un ejemplo sobre esto. Primero, un puesto administrativo contable no tiene la misma relevancia de la función preparación y presentación de impuestos de sociedades que la función válida de datos y archivos. El otro ejemplo puede ser el puesto de director comercio con el director comercio, ya que no tendrá la misma relevancia en la función responsable de la definición e implementación de la estrategia, procesos y políticos comerciales que la función elabora el puesto y contratos. Para establecer prioridades, puestos y tomar como referencia el propio de puestos de trabajo, hay una pregunta. ¿Cuáles eran las funciones a las que la empresa daba más importancia? Ya sea por el peso, en las evaluaciones del desempeño o en el seguimiento de su superior jerárquico. Tercera, relación de las funciones y tareas entre sí. Muy relacionando con el punto anterior, además de priorizar, intenta que la sucesión de funciones tengan relación entre sí, agrupando las funciones por las relacionadas. Cuarta, adaptación de las funciones a la oferta. La descripción de la oferta te dará muchas claves para las cuales la función es relevante para esa empresa. Te pongo un ejemplo de dos ofertas para un puesto similar. El jefe de proyectos web de las ofertas relacionadas de información. La oferta 1. Se requerirá experiencia en seguimiento de proyectos y reportes y documentación, gestión de equipos y conocimiento de herramientas de gestión. La oferta 2. En 6 años de experiencia en desarrollo de proyectos web con experiencia laboral de los diseños y análisis para proyectos en el sector bancario o seguros. Si te fijas, la oferta 1 pone el peso en las funciones paradamente de gestiones de proyectos, mientras que en la oferta 2 el peso está más en la parte técnica y en la ejecución y proyectos. Por lo tanto, si te presentas a la oferta, si quieres tener mejores oportunidades, no presenten el mismo de la CV, porque en cada una de ellas se pondrá en práctica que hay que referirse de manera en las funciones requeridas. Quinto, precisión versus detalle. Tienes que buscar un equilibrio en ofrecer una descripción suficientemente detallada, pero preciso. Es decir, tienes que dar el suficiente detalle para que se entienda, pero sin líos y no meter paja. Cuantificación de funciones y tareas en el CV. Este es un tema que no se suele ver casi nunca en un currículum, así que es una excelente forma diferencial del resto. Es un poco habitual porque mientras estamos trabajando no nos preparamos para medir o cuantificar nuestras funciones. Con los logros sí solemos hacerlo, pero las funciones también se pueden poner en cifras. Unos ejemplos que podrían ser son atención y gestión de llamadas, una medida de llamadas de 80 veces al día, y gestión integral de procesos de selección, media de 6 procesos al mes y 10 candidatos entrevistados por puestos. Logros versus funciones en el currículum. Algunas veces veo que confundimos logros y funciones. Logros que aparecen junto a las funciones y funciones que se etiquetan como logros. Las funciones. Las funciones son el conjunto de responsabilidades, tareas, actividades necesarias para desempeñar un determinado puesto de trabajo. Los logros. Los logros son el resultado satisfactorio de ejecución excelente de una función o de un grupo de funciones. Algunos ejemplos podrían ser: función, incrementar y mantener la cartera de los clientes. Logros, en un año conseguí 6 clientes nuevos y logré el 95% de los clientes, incrementar renovables al contrato. Función, gestión y negocios con proveedores. Logros, renovación de condiciones con proveedores que supuso un ahorro del 30% en el mobiliario de apertura de nuevas tiendas. Definición de funciones en el CV. ¿Cómo hacerlo correctamente? A veces pasa que encadenamos experiencias muy similares con funciones prácticamente idénticas. Esto es frecuente en las formadores y también en los comerciales. Aunque sean puestos muy similares, no quedan en repetirse y hacer copia y pega de una experiencia u otra. ¿Qué puedes hacer? Tienes dos opciones. La primera es plantear
o hacer currículos mixtos, funcional y cronológico. Y la segunda es usar las riquezas del idioma para redactar funciones parecidas de formas diferentes. Algunas podrían ser definición, segmentación y análisis de clientes target, prospección comercial, capacitación y creación de cartera de clientes, gestión del contrato y vacaciones, atención comercial prospectiva en ventas y mantenimiento de empresas y particulares, asesoramiento al cliente para definir la solución más adaptada a sus necesidades, facilitando la toma de decisiones, gestión de presupuestos y negociación del contrato, seguimiento y participación en la definición de la estrategia comercial, asesoramiento y facilitar la toma de decisiones de los clientes, participación y venta de gestión de la cartera de los clientes, redacción de las funciones del currículo, usar la primera persona, la tercera o ninguna de ellas. Lo mejor para redactar funciones es usar un formato impersonal. No soy nada partidario en hacer personalizaciones y usar la primera persona, como este ejemplo. Elaboro informes de seguimiento trimestral al comité de dirección. Me gusta mucho más y creo que la mayoría de los resultados están habituados y esperan algo más parecido a esto. Elaboración de informes de seguimiento trimestrales al comité de dirección. Formato para enumerar las funciones en el currículo, párrafos, viñetas o subrayados. Personalmente me gusta encontrarme más las funciones con viñetas, es mucho más claro y cómodo de leer. Pero también recurro al párrafo, separando unas funciones de las otras con punto y seguido, cuando el párrafo es más útil para este currículo. Si te interesa resaltar alguna palabra clave, puedes hacerlo, pero no recargues las funciones con demasiado subrayado, negritas o colores. Fases de la descripción del puesto de trabajo. Las fases nos permiten definir las tareas que se realizan, su razón de ser y su marco de contribución. Existen 3 fases. La primera es la fase de configuración o análisis. La segunda, fase de elaboración. Y la tercera, fase de documentación. Fase de configuración y análisis. Cuando hablamos de esta fase, nos referimos al diseño de un nuevo puesto de trabajo. Aquí se deben definir ciertas coordenadas. En un primer punto, se identifica la necesidad, es decir, las necesidades que ha de cubrir el nuevo puesto, los tipos de puesto de trabajo, los resultados que se esperan y los recursos a utilizar. En un segundo punto, encontramos la validación de la necesidad, es decir, según las coordenadas que se han definido anteriormente, se dictamina si el puesto es necesario o no. Luego se realiza un análisis que consiste en la obtención de toda la información clara y concisa, completa y bien estructurada. Fase de elaboración. Se estructura la información obtenida en la fase anterior en 5 bloques. Primero, identificación del puesto. Este lo compone el nombre del puesto, puesto del que depende, fecha, diseño y descripción. Segundo, descripción del entorno organizativo, que está compuesto por identificar el área funcional que depende, el departamento donde está ubicado y el conjunto de puestos que lo integran. Tercero, la misión. Aquí se tiene que expresar cuál es la razón de ser del puesto, la acción, dirigir, planificar, supervisar, etc. Entorno, donde el puesto se desenvuelve. El marco son las limitaciones de acción y el resultado es qué finalidad se persigue con lo anterior. Cuarto, principales responsabilidades. En este punto debemos detallar los requerimientos esenciales del puesto: conseguir, recomendar, visitar, realizar, contabilizar. Y quinto, en el marco de contribución, las principales situaciones que resuelve el puesto. Aquí también vemos algo muy importante, que es la autonomía en las decisiones, donde podemos describir el tipo de supervisión que el puesto requiere. Por último, encontramos la fase de documentación, que consiste básicamente en elaborar un documento bien completo
donde queden claras y específicas todas las características del puesto de trabajo. La descripción y el análisis de puestos, aunque guarden una estrecha relación con los propósitos y procesos de obtención de información, son dos técnicas muy distintas. Mientras que la descripción se preocupa por el contenido del puesto, qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace, el análisis, por otro lado, estudia y determina todos los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Es por esto que en esta imagen vemos cómo la descripción del cargo conlleva solo los aspectos intrínsecos, es decir, el nombre del cargo, posición del cargo en el organigrama, que a su vez conlleva el nivel del cargo, subordinación, supervisión y las comunicaciones colaterales. Y por último, el contenido del cargo, que es donde se especifican las tareas y funciones. El análisis y la descripción de puestos comparten ciertos métodos para la obtención de información. Es por esto que aquí seleccionamos los más utilizados. Entre ellos se encuentran la observación directa, el cuestionario, la entrevista directa y los métodos mixtos. Método de observación directa. Se puede decir que es uno de los métodos más comunes por su eficiencia y por ser históricamente de los más antiguos. Se usa normalmente en el estudio de micromovimientos, así como también de tiempos y métodos. Este análisis se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante en pleno ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la observación no siempre proporciona todas las respuestas ni aclara todas las dudas. Es por esto que se recomienda normalmente complementar con una entrevista al ocupante o a su superior. Método del cuestionario. Este método debe ser confeccionado a la medida que permita obtener respuestas correctas e información útil. Se efectúa al solicitar por escrito al ocupante del cargo que conteste un cuestionario para el análisis del puesto que analizará su supervisor. Es un requisito de este cuestionario que se someta primero a uno de los ocupantes y a su supervisor para probar la pertinencia y veracidad de la información, así como para eliminar aquellos detalles innecesarios, las distorsiones, lagunas o dudas que pueden generar las preguntas. Método de la entrevista directa. Consiste en obtener todos los datos relativos al puesto que se desea analizar por medio de un contacto directo y obviamente verbal, ya sea con el ocupante del puesto o con su jefe inmediato. Se dice que este es el método más flexible y productivo. Si se realiza de manera bien estructurada, se puede obtener información sobre todos los aspectos del puesto, la naturaleza y secuencia de las tareas que lo componen. Por último, tenemos el método mixto, que se trata de combinaciones eclécticas de dos o más métodos. Cuando hablamos de combinaciones eclécticas, nos referimos a que se caracterizan por tener elementos o rasgos muy distintos entre sí, sin que esto llegue a ser un problema, sino que es usado en beneficio. Es por esto que cada método de análisis tiene ciertas características, ventajas y desventajas, y se usa el método mixto para neutralizar las desventajas y aprovechar las ventajas. Los métodos mixtos más comunes son: primero, el cuestionario y la entrevista, ambos con el ocupante del puesto. Segundo, el cuestionario con el ocupante y la entrevista con el superior. Tercero, cuestionario y entrevista, ambos con el supervisor. El cuarto, observación directa con el ocupante y entrevista con el superior. Quinto, cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante. Y sexto y último, el cuestionario con el superior y observación directa con el ocupante.